El niño despedido volvió solo a buscar sus cosas, pero el taller rogó por su ayuda con el coche. ¿Alguna vez viste a alguien ser despreciado solo para después convertirse en la única esperanza de todos? Hoy conocerás la historia de un joven mecánico que fue despedido sin explicación, pero que regresó no para vengarse, sino para mostrar que los dones de Dios nunca se apagan, aunque el mundo los ignore. Acompáñame en esta historia de humildad, fe y redención, donde un corazón sincero terminó enseñándole a todo un taller el verdadero significado del valor. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que estás a punto de escuchar podría encender algo poderoso dentro de ti. A veces los caminos se cierran sin aviso. El muchacho salió del taller sin decir palabra, con la mirada perdida y el alma llena de preguntas. No entendía por qué lo habían echado, si había puesto su corazón en cada reparación, en cada tuerca. Pero hay silencios que enseñan más que 1000 discursos. Ese día, mientras caminaba bajo el sol, aprendió que incluso cuando te rechazan, Dios está preparando una lección más grande. No era un final, aunque doliera. Era solo el comienzo de algo que aún no comprendía. Las manos del joven estaban negras de grasa, pero limpias de culpa. Cada mancha contaba una historia de esfuerzo, de noches largas y sueños pequeños que querían hacerse grandes. Sin embargo, el orgullo herido pesa más que el trabajo duro. En su interior, una voz suave, esa que todos tenemos cuando callamos, le susurraba: «No te preocupes, hijo. Lo que es tuyo no te lo quita nadie». Y aunque no lo sabía, esa voz lo estaba guiando hacia su destino. El mundo puede ser injusto, sobre todo con los que dan lo mejor de sí sin esperar aplausos. Pero el joven no permitió que la rabia lo consumiera. Apretó los puños, respiró hondo y siguió caminando. En su silencio había una promesa. No dejaría que la decepción lo convirtiera en alguien amargo. Hay momentos en los que perder algo es la única forma de descubrir de qué estás hecho realmente. Dios a veces permite que nos cierren puertas para que aprendamos a construir las nuestras. Y eso fue lo que aquel muchacho empezó a entender sin darse cuenta. Su despedida no era un castigo, sino una preparación. Porque los que confían, incluso en medio del rechazo, encuentran una fuerza que los demás no conocen. El dolor se transformó lentamente en propósito, como el fuego que templa el acero. Mientras se alejaba, el sonido de los motores y las risas del taller quedaban atrás, pero no en su corazón. Cada chispa, cada olor a aceite, cada voz burlona se guardó como recuerdo y combustible. Sabía que volvería a escuchar ese ruido algún día, pero no como un aprendiz, sino como alguien distinto, alguien que entendió que la humildad no se pierde cuando uno se levanta, sino cuando deja de creer. Y así, con la mirada baja pero el espíritu en alto, el muchacho siguió su camino. Nadie imaginó que ese chico silencioso, que salía con la caja de herramientas rota, regresaría para escribir una historia que marcaría a todos. Porque hay despedidas que no son el fin. Son apenas el punto donde comienza la transformación del alma. Hay momentos en los que uno vuelve a un lugar no por lo que dejó, sino por lo que aprendió al marcharse. El joven cruzó la puerta del taller con la cabeza en alto, no buscando disculpas ni segundas oportunidades. Solo quería lo suyo, esas herramientas que guardaban su historia, su esfuerzo y sus sueños. Cada una de ellas había sido testigo de su entrega silenciosa, pero el aire era distinto, como si hasta los tornillos y motores sintieran que algo grande estaba a punto de suceder. Los demás lo miraban sin hablar. Nadie se atrevía a romper ese silencio que pesaba como plomo. No era miedo lo que se respiraba, sino vergüenza, porque todos sabían que lo habían juzgado demasiado rápido.
A veces, las personas se dan cuenta tarde de quién realmente vale la pena tener cerca, y en ese instante el chico entendió algo poderoso. No hacía falta levantar la voz para demostrar quién eres. Bastaba con mantener la calma cuando el mundo espera que grites. Su paso era firme, pero su corazón estaba tranquilo. No había odio, solo una serenidad que asustaba a quienes no la comprendían. Los que lo echaron no sabían que, mientras ellos lo señalaban, él aprendía. Aprendía a confiar en Dios, a soltar lo que no lo valoraba y a seguir adelante sin cargar con lo que ya no pertenece. Esa es la verdadera madurez. Poder volver al pasado sin permitir que te arrastre otra vez. El taller, que antes parecía su segundo hogar, ahora le resultaba extraño. Cada ruido, cada herramienta, le recordaba los días en los que soñaba con ser aceptado. Pero lo que no sabía era que Dios nunca quita sin tener la intención de multiplicar. El joven se inclinó para recoger su caja vieja y al hacerlo levantó también su dignidad. Porque no hay despedida que robe la paz a quien camina con fe. Los ojos del jefe lo seguían en silencio. Había en ellos una mezcla de arrepentimiento y desconcierto. Era como si ese chico, con sus manos marcadas y su mirada tranquila, reflejara todo lo que el taller había perdido al dejarlo ir. El joven no buscaba venganza ni reconocimiento, solo quería recuperar lo suyo y marcharse. Pero los planes del cielo rara vez se detienen en lo que uno desea. Siempre preparan una sorpresa más grande. Y mientras el polvo flotaba en el aire, como suspendido en el tiempo, algo invisible empezaba a moverse. A veces, Dios organiza los reencuentros no para devolver lo perdido, sino para mostrar cuánto has crecido. El joven no lo sabía todavía, pero su regreso no era casualidad. Era el principio de una revelación que transformaría no solo su destino, sino el corazón de todos los que alguna vez dudaron de él. Hay momentos en los que la vida parece detenerse, como ese coche que no arrancaba por más que lo intentaran. Los mecánicos habían probado de todo, pero el motor permanecía mudo, sin alma. Es curioso cómo algo tan poderoso puede quedar inútil cuando le falta una chispa. Y así también ocurre con nosotros. Por más talento o fuerza que tengamos, sin fe, el corazón no arranca. El jefe del taller, que antes había confiado solo en la técnica, comenzaba a entender que a veces la respuesta llega disfrazada de humildad. El auto brillaba bajo las luces del taller, pero su belleza no servía de nada si no podía moverse. Muchos jóvenes se sienten igual. Tienen sueños grandes, pero no encuentran cómo hacerlos funcionar. Lo que no saben es que, al igual que ese motor, sus vidas necesitan ser encendidas por algo más profundo: la confianza en Dios, la perseverancia y el coraje de intentarlo una vez más. Esa chispa que todo lo cambia no viene del orgullo, sino del alma. El jefe caminaba de un lado a otro, nervioso. Sabía que, si no conseguían reparar el coche, perderían una fortuna. Pero a veces el dinero no vale tanto como una lección de humildad. En la desesperación, uno de los mecánicos murmuró algo que nadie esperaba: el que ustedes llamaron aprendiz es el único que puede hacerlo. Y esa frase cayó como un rayo sobre todos. A veces, Dios usa la voz más sencilla para recordarnos que despreciamos a quien Él había elegido. El silencio fue inmediato. Todos miraron hacia la puerta, como si esperaran ver aparecer al muchacho. Ninguno lo decía, pero en el fondo sabían que lo necesitaban. El jefe tragó en seco, sintiendo el peso del orgullo. Hay errores que cuestan más que el dinero, y el suyo estaba frente a él, porque cuando el corazón se llena de soberbia, se apaga la luz de la sabiduría, y solo la humildad puede volver a encenderla. Muchos niños y jóvenes también pasan por eso, hacen algo bien, pero no son escuchados, y los adultos creen que saben más. Sin embargo, Dios ve lo que los demás no ven. Él conoce el talento escondido, la fe que crece en silencio.
Y cuando llega el momento, todo se acomoda, porque lo que es para ti, nadie puede impedirlo, aunque el mundo entero dude de ti. Ese es el poder de la perseverancia y de la fe viva. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. Recuerda, cada motor necesita una chispa para despertar. Y a veces, esa chispa eres tú, creyendo de nuevo en lo que Dios ya puso en tu corazón. En la vida, hay momentos en los que el reconocimiento llega tarde, pero llega. Cuando aquel mecánico pronunció esas palabras, el aire cambió. Era como si todos hubieran despertado de un largo sueño. El joven, que hasta hacía poco había sido ignorado, se convirtió de pronto en la última esperanza. Sin embargo, él no sonrió ni buscó venganza. Solo suspiró, como quien entiende que el destino no se impone con gritos, sino con hechos. A veces, el silencio de un alma humilde habla más fuerte que cualquier aplauso. Ese suspiro suyo no era de cansancio, sino de comprensión. Sabía que el orgullo es una herramienta rota, no sirve para construir nada. Por eso no les reprochó, porque cuando uno actúa desde la fe, entiende que Dios se encarga de hacer justicia sin que tengamos que señalar a nadie. El muchacho respiró hondo, miró al jefe y al resto, y aceptó el reto sin decir palabra. No lo hacía por dinero ni por reconocimiento, sino porque sabía que cuando se te da un don, esconderlo es faltar a la misión que llevas dentro. El taller entero lo observaba. Era extraño ver cómo el más joven, el que todos habían subestimado, se mantenía en pie con tanta calma. En ese instante, muchos comprendieron lo que habían perdido al dejarlo ir, y el jefe, con la voz quebrada, bajó la cabeza. Porque cuando el orgullo se cae, el alma por fin se libera para ver la verdad. Y esa verdad era sencilla. Habían rechazado al único que realmente entendía el corazón de las máquinas. El muchacho se acercó al auto como quien se acerca a un viejo amigo. No necesitaba diagramas ni teorías, solo escucharlo. A veces, pensó, lo que está roto no necesita fuerza, sino comprensión. Esa frase, aunque nunca la dijo en voz alta, fue su guía. Y es que quien aprende a escuchar encuentra respuestas donde otros solo ven ruinas. Así actúa Dios. Nos enseña a reparar lo imposible desde la quietud y la paciencia. Los demás mecánicos sintieron vergüenza, pero también esperanza, porque ver al chico allí, dispuesto a ayudar a quienes lo habían herido, era una lección viva de perdón. Y eso es algo que muchos adultos olvidan enseñar a los niños. Que perdonar no es rendirse, sino demostrar que tu corazón es más fuerte que la ofensa. El joven lo sabía. Por eso volvió a poner las manos sobre aquel motor, no como empleado, sino como alguien que había vencido su propio orgullo, y en ese instante, mientras se arremangaba para comenzar, comprendió que Dios lo había llevado de vuelta, no para demostrar su talento, sino su madurez, porque cuando la vida te pide regresar al lugar donde te humillaron, no siempre es para que brilles ante los demás, sino para que brilles dentro de ti. El muchacho no buscaba gloria, solo obedecer esa voz interior que le decía, hazlo bien, hijo, y deja que yo me encargue del resto. El muchacho se arrodilló frente al motor como quien ora antes de una batalla. No había herramientas nuevas ni repuestos costosos, solo sus manos y su fe. Quienes lo miraban creyeron ver un simple trabajo mecánico, pero en realidad presenciaban un acto de confianza, porque cuando uno cree en el don que Dios le dio, hasta el metal más frío responde. No era suerte ni magia, era el fruto de años de esfuerzo silencioso, de caídas que no lo rompieron, sino que lo forjaron. Sus guantes, gastados por el tiempo, contaban historias de lucha. Nadie los habría elegido para una tarea tan importante, pero él los usó con orgullo. A veces lo que parece viejo
o inútil es justo lo que Dios escoge para obrar milagros. Igual pasa con nosotros. Lo que el mundo desprecia, Él lo transforma en herramienta. Y allí estaba el joven, girando tornillos y ajustando piezas con la precisión de quien conoce no solo la máquina, sino su alma. El ruido del metal empezó a cambiar. Era como si el motor, dormido durante días, reconociera esas manos que lo habían tocado con respeto. Los mecánicos se miraban unos a otros sin comprender cómo lo hacía, pero el muchacho no necesitaba reconocimiento, solo concentración. Había una luz en su rostro, la misma que tienen los que trabajan con propósito. No buscaba fama, buscaba hacer bien lo que amaba, y eso en sí mismo ya era una oración. En la vida, muchos niños y jóvenes también se sienten como ese chico, rodeados de dudas, sin las herramientas perfectas, sin la confianza de los demás. Pero el verdadero poder no está en lo que tienes, sino en cómo usas lo poco que hay en tus manos. Cuando pones amor en lo que haces, hasta lo más pequeño se vuelve grande. Así se encienden los motores dormidos del alma, con fe, paciencia y entrega total. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. Porque cuando haces lo correcto, sin esperar aplausos, el cielo entero te observa. Y aunque los demás no lo noten, Dios siempre ve cuando tus manos hacen el bien, incluso en silencio. El sonido del metal se convirtió en una melodía viva. Cada chispa que saltaba era una señal de que algo más grande estaba por suceder. El muchacho no lo sabía, pero en ese instante, más que arreglar un coche, estaba reparando la fe de todos los que lo habían dudado. Su esfuerzo silencioso era una lección. El talento es un regalo, pero la humildad es lo que lo convierte en milagro. El sonido del motor rompió el silencio como un trueno que anuncia algo sagrado. Los mecánicos se miraban sin entender lo que acababan de presenciar. Aquel coche que había resistido a todos cobraba vida bajo las manos del chico que ellos mismos habían despreciado. No era solo un arreglo, era una revelación. Porque cuando el mundo dice «no puedes», Dios sonríe y dice «mira cómo lo hará». En ese rugido había más que potencia, había redención. El jefe sintió cómo el orgullo se le caía a pedazos. Durante años había confundido autoridad con sabiduría, poder con respeto. Pero en ese instante comprendió que el verdadero liderazgo no se impone, se gana con humildad. Ver a aquel muchacho, concentrado y sereno, fue como mirarse en un espejo que mostraba todo lo que él había olvidado ser. Hay momentos en la vida en que el éxito no se mide por lo que logras, sino por cuánto aprendes a reconocer tus errores. Los demás mecánicos que antes se burlaban, ahora lo observaban con asombro y un respeto silencioso. El chico no levantó la cabeza, no buscó aplausos. Solo escuchó el motor rugir y sonrió levemente, sabiendo que ese sonido era su respuesta. A veces, el mejor sermón no se predica con palabras, sino con acciones que inspiran. Y aquel motor era su testimonio, que el talento rechazado por los hombres, cuando se une a la fe, termina glorificando a Dios. Para los niños y jóvenes que escuchan esta historia, hay un mensaje profundo. No necesitas que todos crean en ti para lograr algo grande. Basta con que tú creas en lo que Dios sembró dentro de ti. Cada burla, cada no puedes, cada puerta cerrada puede convertirse en la melodía de tu victoria. Lo importante no es el ruido del mundo, sino el eco de tu determinación. Cuando haces lo correcto con el corazón, el cielo siempre aplaude. El jefe, con la voz temblorosa, quiso hablar, pero no encontró palabras. ¿Qué podía decir ante una lección tan clara?
El muchacho había venido solo a recoger sus cosas y terminó devolviéndoles el alma al taller. Porque los verdaderos milagros no ocurren en los templos, sino en los lugares donde alguien actúa con amor y fe. Y aquel día, entre el olor a gasolina y el ruido del motor, Dios había hablado de la forma más simple y poderosa. Y mientras el muchacho guardaba de nuevo sus guantes, el jefe comprendió que no solo había perdido a un empleado, había perdido la oportunidad de creer antes. Pero a veces, los errores más grandes son los que más nos acercan a la verdad. El motor seguía rugiendo, y con cada vibración, una enseñanza quedaba grabada en todos, que la humildad, la fe y el trabajo con propósito son las verdaderas llaves que encienden los milagros. El muchacho cerró su caja de herramientas y la cargó sobre el hombro con calma. No necesitó palabras ni despedidas. Su silencio era más fuerte que cualquier discurso. Había hecho lo que debía, y eso bastaba. A veces, el alma que actúa con rectitud no necesita defenderse. Su luz habla por ella. Al salir del taller, el aire parecía distinto, como si hasta las paredes lo despidieran con respeto. No volvió la vista atrás, porque sabía que quien camina con propósito no se aferra al pasado. Sigue adelante, con fe. Los mecánicos quedaron inmóviles, observando cómo se alejaba. Nadie se atrevió a detenerlo, porque entendían que algo sagrado había sucedido. El jefe, con los ojos húmedos, comprendió que el verdadero liderazgo no nace del mando, sino del ejemplo. Aquel joven, al que habían despreciado, les había enseñado una lección que ningún libro podía explicar, que el poder del espíritu supera cualquier jerarquía. Cuando uno actúa desde el corazón, hasta el más sabio termina aprendiendo del más humilde. El motor seguía rugiendo, pero ahora ya no era solo una máquina. Era un recordatorio vivo de que los dones de Dios no deben subestimarse, porque quien escucha el llamado interior y trabaja con amor, transforma todo lo que toca. El muchacho no buscaba reconocimiento, buscaba cumplir su propósito. Y eso lo convirtió en maestro sin buscarlo. En el fondo, todos comprendieron que el taller no volvió a ser el mismo después de su partida. Muchos niños y jóvenes también deben recordar esto. No necesitas títulos ni aplausos para ser grande. Solo necesitas fe, constancia y un corazón limpio. Si haces lo que amas con bondad, Dios se encargará del resto. Y aunque a veces parezca que nadie ve tu esfuerzo, Él siempre está mirando. Cada acto de amor, cada intento sincero cuenta. La verdadera grandeza no está en ser el primero, sino en dejar una huella buena donde pasas. El jefe, con humildad, levantó la vista al cielo y murmuró: «Gracias, Señor, por mostrarnos lo que olvidamos ver». Porque cuando uno reconoce sus errores con sinceridad, Dios no lo juzga, lo transforma. El muchacho ya no estaba allí, pero su presencia seguía flotando, como un eco de fe. A veces, los milagros más grandes ocurren en silencio, cuando alguien, sin buscar gloria, hace su trabajo con amor. Y así, aquel joven mecánico se fue del taller sin llevarse dinero, pero con algo mucho más valioso: la paz de haber sido fiel a sí mismo. Detrás de él quedaban hombres transformados, un motor encendido y un jefe que aprendió que el alma de las máquinas solo obedece a quienes trabajan con el corazón. Porque al final, los verdaderos maestros no enseñan con palabras, sino con el ejemplo que deja luz, incluso después de su partida. Dicen que los motores funcionan con combustible, pero los milagros con fe. El joven que una vez fue despedido se marchó sin gloria, pero dejó encendida una llama que nunca se apagará, la del respeto, la humildad y el amor por lo que uno hace con el corazón. Porque quien obra con fe no busca reconocimiento, sino propósito. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que no creen en ti? Recuerda, Dios no necesita que todos lo hagan,
Basta con que tú sigas creyendo. Escríbeme en los comentarios qué parte de esta historia tocó tu alma. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, donde cada historia es una chispa que puede encender tu fe.